Bien, hoy día vamos a tratar un último tema que tiene que ver con el tema de la homosexualidad, ¿no? Que tanto se está discutiendo, se está debatiendo en todo el mundo, los derechos de los grupos activistas, ¿no? Del LGTBIQ+, ¿no? Es un grupo que congrega pues, a todos los que tienen diferentes ideas sobre la sexualidad, ¿no? Diferente de lo que es el orden natural, ¿no? Ah, Se van por otras ramas, ¿no? Vamos a ver sobre todo el tema de la homosexualidad, ¿no? Este, cómo es trabajado en dos aspectos. Ya vamos a trabajar ahora dos aspectos de este tema. Primero el aspecto científico, ¿no? ¿Qué dice la ciencia sobre la homosexualidad, ¿no? Ha habido todo un debate también sobre la parte científica, ¿no? Algunos defensores de estos grupos, ¿no? Consideran que las desviaciones con las cuales ellos nacen o las tendencias son provocadas por su genética, ¿no? O sea, vienen ya con esa tendencia orgánicamente en su composición del ADN y todo eso ya viene con esa tendencia. O sea, no es un problema que se origina en el transcurso de su desarrollo, sino ya vienen, ¿no? O sea, entonces muchos homosexuales dicen que ellos han nacido así, ¿no? Y que no ha sido producto de ningún desorden, sino han nacido así, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a atender este asunto desde dos campos, ¿ya? Primero el campo científico y luego el campo bíblico-teológico, ¿no? Entonces vamos a ver qué dice la ciencia sobre este asunto. Y hay un estudio que hizo un científico, ¿no? Un científico italiano que está involucrado con el trabajo de esto, ¿no? Y que pertenece a la orden de la Iglesia Católica, ¿no? Es un monseñor que trabajó mucho el tema de la investigación científica sobre el tema de la homosexualidad, ¿no? Aparte de ser del clero, ¿no? Él, como parte de su formación profesional, es científico, ¿no? Entonces, ha hecho un estudio sobre esto y ha publicado un libro, ¿no? Sobre este tema particularmente. Entonces, vamos a ir leyendo algunas cosas que él menciona científicamente para entender este tema, ¿ya? Y qué bueno que lo conozcan, ¿no? Porque como pastor, como líder de iglesia, ¿no? Usted se va a tocar con frecuencia con este tema, ¿no? Y es más, no solamente se va a tocar, sino de repente va a tener necesidad de explicar esto a algunas personas, ¿no? Entonces hay que tener argumentos de los dos lados, ¿no? Tanto científicos como también bíblico-teológicos, ¿no? Entonces les voy a enviar ahora, ¿no? El libro que tengo acá de este investigador, para que usted lo pueda leer ahí si es que lo tiene a la mano en la computadora o si no lo leemos de acá también, ¿ya? Pero se lo voy a enviar al grupo que tenemos para que lo tenga ahí y lo pueda abrir si es que puede. Si no, lo vamos a leer también aquí, ¿ya? No hay problema. Entonces, fíjese en su WhatsApp, ¿no? En el WhatsApp del grupo 2021, ¿no? Ahí voy a enviar, ¿ya? Para que lo podamos leer. Interesante el estudio que hace este científico, ¿no? Vamos a ver entonces juntos este punto, ¿ya? Bueno, dentro de la pastoral, ¿ya? Eh, va a llegar unas situaciones así, ¿ah? Con personas que tienen tendencias de este tipo y usted tiene que saber cómo trabajar este asunto, ¿no? Eh, Porque es parte también de lo que ahora estamos viviendo, ¿no? Bien, vamos a ver entonces. Voy a compartir la pantalla
para que podamos leer el libro, ¿ya? Me dice si se ve, ¿ya? Si le ha llegado también, usted puede abrirlo ahí, ¿ya? Para que sigamos el orden, ¿ya? Voy a pedir que lea a alguien, ¿ya? Y todos los que están presentes, por favor, participen, ¿no? Claro. Sobre todo los que no veo la cámara, ¿ya? Porque siempre le veo a Pablo, a César, a Carlos, ¿no? A José Luis, a Wilson, a la hermana Aide, ¿no? A Max, a veces, por lo demás, de Aquí repente, estoy. Aquí tienen- está. sí, sí, no, no, los veo, pero por eso digo, los veo siempre a ellos, ¿no? No hay Allá. problema de repente por cámara, pero espero que estén presentes, les voy a hacer leer, ¿ah? Para que puedan participar, porque es interesante esto, ¿ah? Ya, no sé si se ve. Aún no, pastor. A ver, vamos a esperar a ver que cargue un poquito. Ahora, Sí, ya se ve, pastor. ya. Ya, entonces ahí está, ya. Dice algunas consideraciones para el debate actual acerca de la homosexualidad, ¿no? Antecedentes científicos, antropológicos, éticos y jurídicos en torno a las personas y a las relaciones homosexuales, ¿no? Entonces vamos a ver cuál es el estudio que hace este autor. Fernando Chomalí es el autor, ¿ya? Fernando Chomalí, ¿ya? Pastor, ¿puede agrandarlo un poquito, por Un favor? poco más, ya, un poco más, ya. Ahí, Un poquito más. Ahí está. Ahí está bien. muy bien. Entonces ahí está, ¿no? Es pastor, es monseñor, ¿no? Sí, es bueno, acá está su currículum del investigador, ¿no? Es un monseñor Fernando Chomalí, obispo auxiliar de Santiago, bueno, chileno, ingeniero civil de la Pontificia Universidad Católica de Chile, bachiller en teología de la Universidad Católica de Chile, máster en bioética por la Pontificia Universidad Lateranense, doctor en teología, ¿no? Profesor de la Facultad de Medicina y Teología, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, una persona que le gusta la parte académica y también la parte de investigación, ¿no? Entonces vamos a ver su información que trae, ¿no? Vamos a ver. Todo el libro les enviaba, ¿ya? Todo el libro les he enviado. Entonces, la presentación la vamos a obviar, ya usted lo puede leer, ¿no? Vamos a ver los antecedentes científicos como primera parte, ¿no? Vamos a ver cómo se da esto, cómo entender la persona sexualmente, ¿no? Cómo se da todas estas cosas, ¿no? Vamos a ver entonces la primera parte, que es los antecedentes científicos, ¿no? Ya, a ver. La página 15, pastor. Sí, ahí estamos. Ya, antecedentes científicos, primera parte. Estamos en la página, ¿qué página dijo? 15. Página 15, perfecto, ya. Vamos, ¿quién leyó? ¿Quién leyó? Empiece por favor a leer. Definición. Ya, pastor. Ya. A ver, Etimológicamente, etimológicamente homosexual significa igual, el latín homo, y sexo, el latín sexus. Encontrar una definición unívoca del concepto, sin embargo, resulta mucho más complejo que buscar su etimología, puesto que la homosexualidad se da en personas concretas, con toda la multiplicidad de sus características propias. Con todo, en la literatura científica se pueden encontrar algunas definiciones especialmente atingentes para el punto central de este estudio en particular. ya, vamos a ver entonces algunas definiciones, ¿no? Que se puede dar sobre este punto. A ver, José Luis. Ya, pastor, ¿de qué parte? Ah, Ya.
Son considerados homosexuales los individuos que en la edad adulta prueban y se sienten motivados por una atracción sexual neta y preferencialmente por las personas del mismo sexo, y quienes tienen habitualmente, pero no obligatoriamente, relaciones sexuales con ellas. ¿Ya? B. B. La homosexualidad se presenta como la condición humana de una persona que a nivel de la sexualidad se caracteriza por sentirse condicionada a expresarse sexualmente solo con las parejas de su mismo sexo. C. Es una anomalía que consiste en la desviación de la atracción efectivo sexual debido a la cual el sujeto e incluso practica relaciones sexuales con personas de su mismo sexo. D. Consideramos que es homosexual aquel individuo varón o mujer que siente atracción erótica hacia miembros de su propio sexo. E. En sentido estricto, la homosexualidad está dada por el comportamiento homosexual estable, arraigado en una forma específica de la personalidad que rechaza a la mujer como compañera sexual o al varón como compañero sexual en la homosexualidad femenina. El homosexual es F, es aquel individuo, varón o mujer, que en la edad adulta experimenta permanentemente una atracción erótica hacia personas del mismo sexo y que habitualmente realiza también con ellas actos genitales. Ya. Entonces, mire, tenemos varias definiciones sobre este aspecto, ¿no? Pero si usted ha seguido la lectura y ha estado leyendo, ¿no? Hay una coincidencia en esta definición, ¿no? Tiene que ver con la atracción, ¿no?, de personas de su mismo sexo, ¿no? O sea, hombre hacia hombre, mujer hacia mujer, ¿no? Entonces, más o menos va en ese sentido la definición, ¿no?, con algunas variantes, ¿no? Entonces, la definición, digamos que es más aceptada dentro de los círculos científicos, es la atracción de una persona hacia su mismo sexo, ¿no?, para cuestiones sexuales, ¿no? No solo afectivas, sino sexuales, ¿no? Entonces, lo que los atrae es la parte sexual, no es la parte afectiva, no es la parte filial, no es la parte cognitiva, sino es la parte sexual, ¿no? Entonces, es una atracción que tiene que ver con lo sexual, ¿ya? Específicamente esa es la definición de la homosexualidad en este sentido, ¿no? Atracción de una persona por su mismo sexo, hacia su mismo sexo, pero en el aspecto sexual, ¿ya? Para más o menos enfocar bien el asunto de lo que es la homosexualidad, ¿no? Atracción. Porque también hay un apego, ¿no?, de personas hacia el mismo sexo, pero que no tiene nada que ver con lo sexual, ¿no? Por ejemplo, hay lo que se llama la relación filial, ¿no? Por ejemplo, yo puedo sentirme bien con una persona del mismo sexo, pero no necesariamente en el ambiente sexual, sino en la parte filial, ¿no?, en la parte amical, ¿no?, como amigo, ¿no? Podemos estar juntos practicando muchas cosas, pero no en el ambiente, en el ámbito sexual, ¿no? Entonces es diferente, ¿no? Puedo sentir una atracción hacia una persona de manera cognitiva, ¿no?, por los pensamientos que coincidimos, ¿no? Pensamos igual, creemos igual, ¿no? Entonces podemos sentir una atracción para compartir juntos nuestros pensamientos, ¿no?
en la parte cognitiva, ¿no? Pero la homosexualidad específicamente va relacionado con lo sexual, ¿ya? Esa es la definición. Esa es, de la A a la F va en ese sentido. Bien, vamos a ver algunas observaciones, ¿ya? A ver, Pablo, ¿estás ahí? Sí, pastor. Ya, a ver, por favor, continúa la lectura, algunas observaciones. Algunas observaciones. De estas definiciones se puede ya extraer algunos datos importantes. En primer término, considerando que la persona humana solo se encarna sexual, vale decir, según el masculino o el femenino, la persona homosexual es necesariamente varón o mujer. Ello se debe a que la identidad sexual está íntimamente relacionada con la identidad personal, biológicamente expresada, que es masculina o femenina. Ya, observe lo que dice acá, observe bien, ¿no? Analice bien lo que está poniendo ahí, ¿no? Entonces, una persona homosexual es o hombre o mujer. Ya solo hay dos posibilidades, o es hombre homosexual o es mujer homosexual. Y su identidad sexual, ¿no?, se da, se expresa biológicamente, ¿no?, en su formación, en su concepción biológica, ¿no? Entonces, quiere decir que un homosexual es un hombre nacido biológicamente con genitales masculinos que siente atracción por otro hombre, ¿no? Y la mujer igual, mujer biológicamente nacida con sus órganos femeninos que siente atracción hacia otra mujer en el ámbito sexual, ¿no? Ya. Hasta ahí está desprendiendo algunas cosas, ¿eh? Puede seguir, Pablo, de... Y aquí se sigue una primera consecuencia de interés, que a pesar de su obviedad, ya que han sido cuestionadas en ciertos ambientes, la homosexualidad no puede corresponder a una especie de tercer sexo. Ya. En segundo... Ahí, fíjese, este es un argumento bastante importante, ¿eh?, para hablar de este tema. La homosexualidad no se puede considerar un tercer sexo, jamás, ¿no? Y lo está explicando por qué, ¿no? Porque la persona nace asexuadamente, quiere decir nace con un sexo ya predeterminado desde la concepción. Si es hombre, va a tener genitales masculinos, ¿no? Y si es mujer, genitales femeninos, ¿no? Entonces no hay una posibilidad a una tercera opción, no hay, ¿no? Hay solo dos vías, ¿no? O es varón con genitales masculinos o es mujer con genitales femeninos, ¿no? No hay más. Yo he visto un caso de una amiga que tiene una promoción Sí. que a veces le molestaban, ¿no? Y evidentemente se llegaron a enterar que ella tenía casi dos a la vez. ¿Cómo? ¿Tenía qué? Dos a la vez. O sea, Dos. pero tenía más genitales que el hombre, ¿no? Que tener, pero tenía algo como un rasgo. Tenía ella, digamos, pareciera que, pero sí tenía algo como un femenino en ella. O sea, ¿tu amiga tenía dos sexos? Como que sí. Entonces, No, puede, debe ser un vaso hermafrodita. sí, puede que haya sido una situación ya de una malformación genética, ¿no? Que haya nacido con dos posibles órganos, ¿no? Claro, pero más se arrimó ahora a ser hombre que mujer, porque ya se volvió. O sea, Ya, esos son casos atípicos, ¿no? No es la regla. Y ahora, esos casos, ¿no?, cuando nacen así con con los dos genitales, uno de ellos está conformado para la procreación y el otro no. Entonces, por ahí es que se descarta que sea, o si el que está conformado para la procreación es el que determina su sexo, su identidad, ¿no? Si está conformado femenino para procrear, entonces sí, ¿no? Pero son atípicos, ¿no? O sea, no es que sea así, son cosas, deformaciones en la concepción, ¿no? Como puede ser que
Como puede ser que una persona nazca con un brazo más, ¿no? Entonces, no es lo natural, son desviaciones, ¿no? Malformaciones congénitas. Ujú. Entonces, Son no, casos especiales, entonces, pastor. sí, son casos atípicos, ¿no? No es natural, no es normal, ¿no? Entonces, pero son deformaciones congénitas, ¿no? No Claro. es un orden natural. Perdón, pastor, un sexo está completamente desarrollado y el otro, mientras que el otro está atrofiado. Atrofiado, efectivamente, Ujú. efectivamente. Muy bien. Ahora también están hablando bastante de la bisexualidad, ¿no, pastor? Ya, eso, y ese es otro asunto. Primero, estamos hablando de la homosexualidad, cómo se está definiendo en un ámbito científico, ¿no? Primero se está descartando que no hay posibilidad de un tercer sexo por su formación biológica y su identidad dada en la concepción por sus órganos genitales. Pastor, ¿y puede llamarse hermafrodito? Sí, son casos que hacen, pero son, como les vuelvo a repetir, son deformaciones congénitas, ¿no? Así como pueden hacer una persona con una extremidad más, ¿no? No es normal, pero puede ocurrir, ¿no? Por alguna desviación, una malformación en sus genes, ¿no? O alguna otra deformación que pueda tener, ¿no? Pero no es lo normal, ¿no? Bien, en segundo lugar, a ver, hermano Pablo, siga, por favor. En segundo lugar, es importante aclarar que al hablar de una persona homosexual, se está haciendo ilusión a una persona cuyo fenotipo corresponde al masculino o al femenino. Es decir, los hombres afeminados no son necesariamente homosexuales. Lo mismo sucede con las mujeres varoniles, cuyo aspecto no es sinónimo del lesbianismo. En esta línea van las observaciones de Cesarí al plantear que la persona homosexual es un individuo clínicamente normal. El autor relata que es un examen de 100 sujetos, 50 hombres y 50 mujeres, heterosexuales, y otros 100 sujetos y 50 hombres y 50 mujeres homosexuales. Todos resultaron biológicamente normales. Asimismo, dotados de características externas y actitudinales masculinas. Solo dos fueron encontrados homosexuales. De esto se concluye que las personas homosexuales no tienen una secreción endocrina diferente de las heterosexuales. De hecho, al suministrarles hormonas de su mismo sexo, se obtiene, o lo sumo, o en algunos casos, un aumento del líbido, pero su tendencia y comportamiento desviado no cambia. Ya, fíjese esta prueba que está dando sobre este estudio que se han hecho sobre las personas, ¿no? No sé si ha entendido lo que ha leído hermano Pablo. O sea, quiere decir que la homosexualidad en las personas, ¿no? No tiene nada que ver con sus órganos endocrinos, o sea, con las hormonas, ¿ya? O sea, no quiere decir que los que tienen esa tendencia y ese comportamiento homosexual es porque su sistema endocrinógeno está suministrando hormonas que le hacen actuar así. No, dice que no. Eso se ha comprobado, ¿no? Y es más, ¿no? A las personas que tienen tendencias homosexuales y conductas homosexuales, ¿no? Y atracción homosexual, ¿no? Le han aplicado hormonas masculinas para ver si esas hormonas cambian esa tendencia, ¿no? Y no ha cambiado, ¿no? Al contrario, ¿no? Solo lo que ha provocado es incrementar su libido, ¿no? Entonces no tiene nada que ver, este es otro argumento, no tiene nada que ver con lo que pasa orgánicamente en el cuerpo. O sea, todas las personas clínicamente nacen bien. Eso es lo que está diciendo, ¿no? Biológicamente, todos los hombres y las mujeres nacen clínica, orgánicamente, fisiológicamente bien. No hay ninguna alteración en ellos
para que luego se evidencie una actitud homosexual, una conducta homosexual, ¿no? O sea, la conducta homosexual, la tendencia homosexual no tiene nada que ver con el funcionamiento biológico, orgánico, fisiológico de las personas. Eso es lo que estaba queriendo decir. ¿Ya? Pastor, Sí, o sea, lo que quiere decir entonces que un homosexual, tanto varón como mujer, pueden procrear, ¿no es cierto? por supuesto, porque su composición orgánica está bien. No hay ningún problema orgánicamente para que pueda él evidenciar esa homosexualidad. Quiere decir que la homosexualidad no se trata a las personas desde el punto de vista orgánico, fisiológico ni biológico, ¿no? No hay ninguna cuestiones, ninguna receta médica que pueda darle a un homosexual para que deje de tener esa tendencia homosexual. O sea, no hay Pastor, ninguna situación química que pase en su cuerpo que le está produciendo eso. No es. Con esto está pero, eso. Sí, Pastor, pero en este caso hay hombres tanto como mujer, digamos que el hombre se puede, digamos, tomar a una mujer, digamos, ¿no? Y también él puede tomar a un hombre. Hay hombres que trabajan así, sí, sí, le gusta estar claro. con hombre y también gusta con mujer. Igual hay Sí, las mujeres de igual manera. efectivamente. O Trabajan sea, los a la vez. sí, lo que se está demostrando acá, ¿no? Es que esa tendencia hacia el mismo sexo, ¿no? Esa conducta hacia el mismo sexo, esa atracción sexual al mismo sexo, Solo no es atracción. tiene que ver nada con la parte orgánica de la Ujú. persona, biológica, ¿ya? Claro. Entonces no tiene nada que ver. Porque si un homosexual, lo que él está diciendo, ¿no? Si un homosexual es homosexual y culpa a su cuerpo de ser homosexual, porque así ha nacido homosexual, quiere decir que el cuerpo le está dando algunos elementos químicos que le hacen tener esa tendencia, esa conducta, ¿no? Es lo que está diciendo el autor, dice que no, eso no es Ujú. posible, porque todas las personas, hombres o mujeres, nacen orgánicamente bien. No hay nada en su cuerpo, químicamente hablando, de que les haga tener esa conducta, ¿no? Eso es lo que está tratando de decir, ¿ah? ¿Ya? Entonces, no es porque yo, el homosexual, diga yo soy homosexual, porque así nací. ¿A quién le está responsabilizando? A su formación orgánica, a su funcionamiento biológico, ¿no? Ujú. Fisiológico, no, no es ahí el asunto. Pastor, Sí. Solamente es una atracción nada más. No tiene que ver con lo no, orgánico. y no solamente pasa, pastor, que también estos mismos homosexuales y algunos, incluso políticos, han hecho de que el mundo entienda de que es prácticamente, o que entienda de que ellos han nacido así, nos han hecho creer prácticamente así, y tanto así de que están haciendo de que el mundo lo acepte, Ya, y eso pues claro. está Ese es, claro que no es así, ¿no? claro, esa es una situación ya más en la parte ética, ¿no? Moral de nuestra sociedad. Pero lo que se está haciendo ahora con este estudio es demostrar, ¿no? Científicamente que eso no es verdad. Ujú. Y está dando los argumentos, ¿no? Han hecho pruebas con 1000 varones, ¿no? Y que de esos 1000 varones les han dado, suministrado más hormonas, ¿no? Para ver si esa tendencia cambia, ¿no? Y no, no ha cambiado, ¿no? O sea, no, no es que ha revertido, ¿no? No, no es que un homosexual al ser inyectado por hormonas masculinas deje su tendencia, ¿no? No. Entonces quiere decir que no funciona, no, por ahí no viene el asunto, no es orgánico, ¿no? Entonces dice de acá, ¿no? Desde esta perspectiva, entonces, la homosexualidad no es una condición del cuerpo, ¿no? El cuerpo no tiene nada que ver con esa conducta, no es condición del cuerpo, sino, ahora viene lo que él está trayendo como conclusión, ¿no? Sino probablemente algo más bien vinculado a la personalidad, al modo como la persona vive su ser varón o mujer. Esto es lo que se suele llamar la homosexualidad estructural y que permite postular que la característica fundamental de la homosexualidad es un estado permanente
de disposición y de preferencia erótica hacia una persona del mismo sexo. Así que esto tiene que ver, él dice, no con lo orgánico, con el cuerpo, sino tiene que ver más con la persona, la personalidad, ¿ya? De cómo él se desarrolla como hombre o cómo se desarrolla como mujer. Y ustedes saben, mis amados hermanos, ¿no?, que la personalidad, ¿no?, no viene de nacimiento, ¿no?, sino uno va desarrollando, formando una personalidad. Y eso, de alguna manera, se va formando por muchas influencias que uno va recibiendo desde su nacimiento, ¿no? Por ejemplo, usted es como es por todas las influencias que ha recibido desde su nacimiento hasta hoy. ¿Y dónde está su mayor influencia en los primeros años de su formación? En su casa, en el hogar, ¿no? Los niños y niñas van formando su personalidad principalmente por la influencia que reciben en su casa, de sus padres o personas que estén alrededor de ellos, criándoles y cuidándoles, ¿no? Luego, ¿dónde más recibe una influencia para formar su personalidad? En el lugar donde estudia, escuela inicial, primaria, secundaria. Pasan más de 12 años entre aulas, ¿no? Y ahí recibe una influencia por parte de toda la comunidad estudiantil en la que está, ¿no? Por los maestros, los compañeros, etcétera, etcétera. Luego, ¿dónde más recibe su influencia? En el barrio donde vive, ¿no? El barrio. En el barrio donde usted se desarrolla, ¿no? ¿Dónde más recibe la influencia? Por personas que han pasado en algún momento por su vida, ¿no? Familiares, amigos que han pasado en un momento y luego se han ido, ¿no? Y luego, ¿dónde más recibe la influencia? ¿No? Donde usted se desarrolla espiritualmente también, ¿no? Como cristianos, ¿dónde vamos desarrollando nuestra personalidad? En la iglesia. También, ¿no? En el caso de los... Entonces quiere decir que estas personas, lo que está diciendo, tienen esa tendencia y esa conducta homosexual porque han desarrollado una personalidad, de la influencia que haya sido, pero han desarrollado una influencia, una personalidad para conducirse como varón o como mujer, cómo desarrollar esa expresión de su sexualidad, ¿no? O sea, quiere decir que esto es una secuencia de aprendizajes que han ido teniendo sobre el ser varón o el ser mujer, ¿no? Muy bien. A ver, seguimos, ¿ya? A ver, hermana Aide, ¿está ahí? Sí, pastor. Ya. ¿Puede leer, por favor? Amén. Dentro de esta categoría y también del presente documento, se excluye la llamada homosexualidad transitoria, que es la que se puede dar en un individuo durante una etapa breve de su vida, especialmente en la adolescencia, y la homosexualidad de sustitución, que es la que se observa en los ambientes donde se está obligado a vivir con personas del mismo sexo. Esta aclaración es importante porque no siempre el comportamiento homosexual es índice de una tendencia homosexual, como tampoco todo aquel que tenga una tendencia homosexual la traduce necesariamente en un efectivo comportamiento homosexual. El conocido psiquiatra chileno Armando Roa afirma que la homosexualidad de los reos en las cárceles no es genuina, sino solo facultativa u ocasional, puesto que en cuanto pueden buscan a una mujer y dejan de presentar los síntomas señalados. También se excluye
de la definición a aquellas personas que han sufrido algunas anormalidad en la diferenciación de sus órganos sexuales durante su desarrollo, y a las personas transexuales, quienes, a diferencia de las homosexuales, viven como si pertenecieran al sexo opuesto del que tienen biológicamente, por lo que desean transformar su propio cuerpo. En el caso de las personas transexuales, el problema obedece a una perturbación en su identidad sexual, determinada por el contraste entre el sexo biológico y su tendencia psicológica. Es interesante notar que casi la totalidad de los casos de personas transexuales son sujetos de sexo masculino, quienes psicológicamente se sienten mujer y tienden a identificarse con el sexo femenino. Además, a la luz de esta definición, se aprecia que a pesar de que las personas transexual se siente atraída por un símil, lo percibe como un disímil, mientras que la persona homosexual busca el símil percibido como tal. En el caso de la persona homosexual, entonces la atracción afectiva y sexual se desvía hacia una persona del mismo sexo. Ya, muy bien. Gracias, hermano. No sé si entendió. A ver, no sé si comprendió lo que se ha leído para hacer la diferenciación, ¿no? Entre otra anomalía de la conducta y de la tendencia sexual, ¿no? Está haciendo la diferenciación, ¿no? Primero mencionó dos cosas, ¿no? Sobre algunos tipos de homosexualidad, ¿no? Para hacer la diferenciación, un tipo de homosexualidad dice transitoria, ¿no? No sé ¿A si... eso se refiere al transexual, pastor? No, ¿cómo se llama? Es una... Transexual. No, transitoria, una homosexualidad transitoria, ¿no? Tiene que ver con la conducta que se da de algunas personas en un corto tiempo de su vida, ¿no? Que no queda permanente, sino es en un tiempo corto, ¿no? Pero luego vuelven a su conducta natural, ¿no? Y dice que por lo general esto pasa en la adolescencia especialmente, ¿no? O sea, ¿por qué pasa en la adolescencia esto? A ver, ¿ustedes qué opinan? ¿Por qué estas tendencias homosexuales, ¿no? Conductas homosexuales puede darse en la adolescencia, principalmente? ¿Qué opinan ustedes? ¿Por qué se da eso? A ver, ustedes también van a tener a cargo la consejería, ¿no? Porque posiblemente que este joven o señorita no tiene de repente un apoyo de repente psicológico o familiar también para poderlo definir y encaminar en su vida como persona y su vida espiritual. Pienso eso, ¿no? Que de repente los padres están lejos de ellos y más que nada ahí es cuando el joven pues adolece de todo, como dice su mismo nombre, adolescencia, ¿no? Y ahí es cuando pues el familiar debe de ser más amigos, ¿no? Pienso eso. Una experiencia personal, por ejemplo, en mi hija, eh, era una niña pues que necesitaba bastante apoyo psicológico y más que nada psicológico amical, ¿no? Más que mamá, he tratado de ser más amiga y eso bastante, como que le ha servido como soporte para ella, ¿no? Muy a pesar que adolecía, pues, de la figura paternal, ¿no? Y doy gracias a Dios que ella, pues, ha encontrado el buen camino y, bueno, se haya terminado la carrera
profesional en administración y marketing empresarial y doy gracias a Dios por ello, ¿no? Y también con el temor de Dios. Oh, Bien. Está bien, puede que haya por ahí algún asunto de eso, ¿no? Pero acá lo que dice que pastor, esta... Sí, adelante, adelante. pastor, hay muchos aspectos en un adolescente. Ujú. Porque, primeramente uno, la crianza familiar, tanto en separación de los padres y tanto la junta, con quién se junta, qué clase de amigos. Tanto ahora que viene, digamos, psicológicamente ellos aprenden tanto estos temas de puro internet, ¿no? Puro sistema, ¿no? Ellos ven y entonces van creciendo acompañadamente con personas o con jóvenes de ellos, qué clase de jóvenes se juntarán y lo hace que esto se active poco a poco, entra a la onda y cambie su forma de pensar. Padres que están separados, niños están confundidos, adolescentes confundidos, esto quizás lo ve bien, lo ve mal, y eso, pastor, hace cambio rotativo a los adolescentes, de verdad, y muchos de eso pasa en los hogares, ¿te das cuenta? Claro, Entonces, ahí viene un poquito, pastor, esta historia, ¿no? Entonces, cambian su forma también de pensar, cambian su forma también de su sexualidad en ellos mismos. sí. Sí, justamente en el periodo de la adolescencia, ¿no? Es donde los hombres y mujeres empiezan a madurar, ¿no? No solamente en el aspecto emocional, sino empiezan a madurar en el aspecto biológico, ¿no? Entonces, el hombre en la adolescencia ya empieza a sentir atracción, ¿no? Usted puede ver a los niños cuando son de 5 a 11 años, más o menos, ¿no? Como que todavía hablar de chicas no es su tema, ¿no? Ellos prefieren hablar del fútbol, de los juegos, entre amigos, ¿no? Incluso como que alejan a las chicas, ¿no? Váyanse para allá, ¿no? Pero cuando ya los órganos reproductores empiezan a madurar, ¿no? Y empieza la adolescencia a partir de los 12 años en adelante, ya la cosa va cambiando, ¿no? Entonces ya los adolescentes empiezan a tener ese desarrollo biológico y empiezan a buscar una identidad de quiénes son ellos, ¿no? En cuanto a su conformación sexual, ¿no? Entonces ya vienen las atracciones hacia el sexo opuesto. Y ahí es donde a veces las influencias pueden distorsionar, ¿no? Esa atracción que ellos están empezando a sentir, ¿no? Y todo puede comenzar con juego, pastor, y tanto viendo Sí, pornografía y muchas cosas sí, más. sí. Puede empezar como juego, tú lo has dicho bien, ¿no? Eh, puede empezar como juego y puede ahí empezar una homosexualidad transitoria, ¿no? Claro, sí. Y que eso va a ir pasando conforme la identidad de esa persona se va definiendo bien, ¿no? Y ahí involucra el trabajo, pues, de aquellos que están a su lado, ¿no? Criándoles. Por eso estos temas son muy importantes, hermano, tratar también dentro de la congregación, ¿no? En el campo de la adolescencia y con los padres de los adolescentes, porque ellos son los que van a ayudar a ir guiando al muchacho o a la señorita a que pueda tener una identidad clara, ¿no? De cómo debe ser esa atracción que empieza a sentir, ¿no? Y que no es pecado, sino es algo natural, ¿no? Entonces, esa es una labor importante, ¿no? Entonces, el autor dice ahí, ¿no? Que la homosexualidad transitoria, ¿no? Es algo que aparece justamente en la adolescencia por los cambios que está viendo la maduración de sus órganos genitales y que van y definiendo su personalidad y su identidad como varón o como mujer, ¿no? Ahí es donde aparece a veces esos rasgos o esas tendencias momentáneas, ¿no? Y que luego se dejan, ¿no? Ese es uno. Luego otro es la homosexualidad que tiene que ver con como él lo llama acá, ¿no? La homosexualidad sustituta, ¿no? Que sustituye, ¿no? Y que eso por lo general se da en los casos que son cuando hay personas que conviven mucho tiempo con las personas de su mismo sexo, ¿no? En el caso de la prisión, por ejemplo, él dice, ¿no? En el caso de la prisión, ¿no? Ah, prisión de hombres, ¿no? Digamos. Como pasan mucho tiempo, bastante tiempo,
dentro de una prisión, ¿no? Puede que se den esas expresiones de homosexualidad, ¿no? O sea, que sexualmente estén con personas de su mismo sexo, ¿no? Esa es la homosexualidad de sustitución, ¿no? Donde se obligan a vivir con personas del mismo sexo. En el caso de la prisión específicamente, ¿no? O sea, en prisión de hombres, ¿no? Entonces por ahí puede darse esa conducta homosexual, ¿no? Pero cuando salen de ese encierro, ¿no? O de esa convivencia entre personas del mismo sexo, dice que inmediatamente esas personas, ¿no? Varones, van a buscar a una mujer, ¿no? O sea, solo la homosexualidad o su conducta homosexual quedó restringida al encierro, ¿no? Porque saliendo ya no la continúan, ¿no? Entonces hay una diferencia, está haciendo, ¿ya? Entre lo que es una conducta homosexual permanente, una conducta sexual transitoria y una conducta homosexual de sustitución, ¿no? Entonces hay que enfocar bien, ¿no? Estas cosas, ¿no? Bien, a ver, vamos a continuar, ¿ya? Y está haciendo la diferencia con las personas que son transexuales, ¿no? Un homosexual es diferente, dice, a una persona que es transexual, ¿ya? ¿En dónde está la diferencia? La diferencia está en que el homosexual es un hombre, que es hombre, ¿no? Con genitales masculinos, pero que siente atracción, siendo hombre, siente atracción por otro hombre, sexualmente, ¿no? Pero él no deja de ser hombre, sigue siendo hombre. Igual una mujer, siendo mujer, siente atracción por otra mujer sexualmente, pero sin dejar de ser mujer. En cambio, el transexual es un hombre, ¿no? Que no acepta el ser hombre y se identifica psicológicamente como una mujer. Y es por eso que en su afán de identificarse como mujer, muchas veces hacen o buscan tratamientos hormonales o tratamientos de la cirugía estética para, de alguna manera, desaparecer esa condición biológica de hombre, ¿no? Y se aumentan los pechos, ¿no? Se implantan siliconas en las nalgas, se toman hormonas, se aplican hormonas con la intención de desaparecer su formación de hombre biológicamente, ¿no? Y en algunos casos se mutilan, ¿no? Se castran, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, él siente atracción hacia otro hombre, pero no como hombre, sino él siente que es una mujer y quiere ser una mujer. Es diferente, no sé si entiende la diferencia. ¿Comprende la diferencia de un homosexual con un transexual? Sí, pastor, o sea que el varón Claro, se queda como varón sin cambiarse, o Sí la es. mujer también, pero el otro, el transexual, es el que sufre los cambios y busca la posibilidad cómo cambiarse. Porque considera que es mujer. Aunque biológicamente ha nacido hombre, él dice que es mujer. Se identifica como mujer, se autopercibe mujer, ¿no? Así que lucha contra su naturaleza biológica y trata de revertirla, aplicando diferentes medios. También se mutila, pastor. En algunos casos se mutilan también. Ahora, dice que este problema de la transexualidad, ¿no? Que es otro desorden, mayormente ocurre en los hombres. O sea, del 100% de transexuales que hay, ¿no? El 90% casi son hombres y un escaso porcentaje son mujeres que se autoperciben hombres, ¿no? Y quieren luchar contra su cuerpo femenino y volverlo en masculino, ¿no? Muy pocos. Caso de mujeres, ¿no? Más es el caso de los hombres, ¿no? Y ahí hay una respuesta por qué, ¿no? ¿Por qué se da mucho estos casos en los varones y no en las mujeres, ¿no? Mayormente. Bien, entonces, es bueno diferenciar esto, hermanos, ¿ah? Para que ustedes sepan cómo enfocar bien este tema, ¿sí?
Bien. El desarrollo del ser humano en cuanto sexual, ¿no? A ver, vamos a leer esta parte, ¿ya? Esto ya viene sobre la identidad sexual. Vamos a ver. A ver, ¿quién más está acá en la clase? No veo a muchos. Aquí estamos, aquí estamos, aquí A ver, estamos. Wilson, ¿estás ahí, no? ¿Puedes leer, Wilson? Claro, claro, aquí estoy, puedo leer. Diga, ya, Alcanzar. ya. Alcanzar la identidad sexual y orientada de modo adecuado es un proceso largo y delicado, que depende de muchas variables. Los seres humanos somos muy complejos y nuestra sexualidad se inserta dentro de ese mismo contexto. Por ello, para aproximarnos al tema, es importante describir, aunque solo sea brevemente, el proceso de diferenciación sexual de los seres humanos desde el momento de la fecundación hasta la edad adulta. Ya. El carácter sexuado del individuo está presente desde el mismo momento de la fecundación. En efecto, el cigoto lleva en sí la información de su propio sexo. Si el nuevo organismo humano generado de la concepción, si en la concepción es de sexo masculino, sus cromosomas sexuales serán X, E y Y. Si en cambio es de sexo femenino, esos cromosomas serán XX. Ya. Entonces, mire, acá hay un dato importante. Desde que comienza la fecundación, ¿sí? Ya el cigoto, que es lo primero que se forma, ¿no? Viene cargado con la información que va a definir su sexo. O sea, quiere decir que en la fecundación, lo primero que ocurre, ¿no? En ese cigoto es la carga de los cromosomas que va a distinguir si es masculino o es femenino. O sea, fíjense lo que está haciendo, ¿no? O sea, desde el inicio nomás, desde el comienzo, se identifica, ¿no? Esto es XY o esto es XX, ¿no? Entonces los cromosomas sexuales se dan desde el comienzo de la fecundación, ¿no? Y ahí es donde se inicia el desarrollo de la persona humana. O sea, no quiere decir que en el proceso, a los 3 meses, 6 meses, recién está apareciendo una identidad de ese feto, sino desde el comienzo. Desde el inicio nomás se identifica él es XY o él es XX, o es masculino o es femenino, ¿no? Es importante este dato, ¿ah? ¿Ya? Entonces no se olvide. Sí. Pastor, disculpe. Max y Leila creo que están en sala de espera esperando hace rato, dicen en el grupo. A ver. No veo acá. Ah, ya, sí, se han ido, ¿no? Sí, salieron y no vienen a ingresar. Ah, ya. No, como estoy con la pantalla no veo. Ya, gracias. Ya, a ver, seguimos. ¿Quién leyó? ¿Quién me habló? Alexis, ¿no? Sí, pastor. A ver, ¿puedes leer ahí? Ya, desde luego, ¿verdad? Luego, sí. Ya. Esa es la página, pastor, aquí lo tengo ya abierto. 21. Número 21. Ya. A ver. Ya, lo leo, pastor. Luego, la segunda etapa del proceso de diferenciación sexual de este nuevo ser, que ya está genéticamente determinado como varón o mujer, se relaciona con la formación de las gonadas o gónadas. Este momento, conocido como el sexo gonádico, se vincula con la definición de las estructuras anatómicas e histológicas de las glándulas sexuales. En el varón los testículos y la mujer los ovarios. Las gónadas, que están íntimamente relacionadas con el sexo cromosómico, se empiezan a formar alrededor del día 20 tras la fecundación y demoran aproximadamente 60 días en estructurarse. En el caso del varón, la relación entre el sexo cromosómico y el gonádico se produce porque al ser XY se activan algunos genes. Si falta el cromosoma Y, como sucede en el caso de las mujeres,
La gónada primitiva inicia su desarrollo como ovario a partir de la 8ª semana y lo termina en los últimos meses de su vida fetal. Ya, Hasta gracias. continuo. Está bien, gracias. Fíjese lo que está diciendo acá. Nos está dando una clase de cómo se va desarrollando la parte sexual del ser que se está formando, ¿no? O sea, lo primero que se identifica en la fecundación son los cromosomas, lo primero, ¿no? X e Y, X y X, ¿no? Para varón y para mujer. Luego, en la segunda etapa, dice que viene lo que se llama el sexo gonádico, ¿no? Que tiene que ver con la formación de las glándulas sexuales, en este caso testículos y ovarios, ¿no? O sea, lo primero, sus cromosomas, luego la formación de sus glándulas sexuales, que lo van identificando para su reproducción, ¿no? Testículos y ovarios, ¿no? Interesante, ¿eh? Y el tiempo, ¿no? Que se da entre uno y otro, ¿no? Después de 20 días de la fecundación empieza ya a desarrollarse el sexo gonádico, ¿no? O sea, los testículos o los ovarios, ¿no? Interesante cómo se va dando el desarrollo. A ver, continúe, por favor. ¿Quién más está acá en la sala? ¿Quién más está acá? ¿Carlos está? Creo que fue retado Carlos Osorio. Leila, Aquí estoy, pastor. Leila, ¿lo ves? ¿Cómo? ¿Puedes leer? Sí, sí, Ya, estamos en la tercera. ya. Ya. La tercera etapa de este proceso comienza en la 7ª semana, con el desarrollo de los conductos genitales de Wolff o de Müller, según sea un embrión de sexo masculino o femenino respectivamente. Ello lleva a la formación de los genitales internos propiamente masculinos y femeninos. Posteriormente, la 4ª etapa consiste en la formación de los genitales externos, el llamado sexo fenotípico, que se manifiesta en los órganos genitales propiamente masculinos y femeninos. Es el resultado lógico y natural a que conduce el sexo genotípico en un proceso normal de desarrollo. En la actualidad se realizan estudios para conocer de qué manera este proceso de desarrollo del carácter sexuado del ser humano como varón o mujer influye en el cerebro de la persona. Según parece, habría una serie de transformaciones a nivel cerebral que explicarían una diferenciación de la corteza cerebral Entonces, salta a la vista cómo todo el proceso de desarrollo de un nuevo ser humano es un continuum claramente ordenado a que el cuerpo que se está formando se defina por su condición de hombre o mujer, con sus peculiaridades propias y específicas. Desde esta diferenciación corporal ya se podría entender por qué cada persona, desde su orientación particular, descubrirá la posibilidad de plenitud justamente en un ser similar a ella en cuanto a su humanidad, pero diversa en cuanto a su pertenencia al sexo opuesto. Esta diferencia que posibilita el encuentro entre hombre y mujer tiene como condición necesaria de posibilidad la diversidad y complementariedad genital, y se actualiza como acto de voluntad, cuya raíz última es el deseo de trascendencia de donación completa al otro. Pero en otro caso, solo con los antecedentes ya expuestos, podemos concluir que, al menos en un nivel biológico, es evidente que el proceso de desarrollo de un nuevo ser humano está preordenando a configurarse como un cuerpo de hombre o de mujer. Ya, gracias, Leila. Ya, entonces, en todo este desarrollo, ¿no?
en toda esta explicación que ha dado el autor, está concluyendo que el cuerpo del ser humano, en el nivel biológico, ya está siendo preordenado para convertirse o configurarse en un cuerpo de hombre o en un cuerpo de mujer, ¿no? Entonces no hay situaciones en el sentido de la parte biológica, no hay sentidos de distorsión ahí, ¿no? Ya su desarrollo desde su fecundación en adelante está preordenado, ¿no? Para que sea uno u otro. Y se puede demostrar en todo lo que ha visto, ¿no? Cómo se va desarrollando la parte asexuada del ser humano, ¿no? Y en todo el proceso que se da, ¿no? Muy bien. Ya. ¿Qué tal? Hasta aquí hemos visto lo que el autor está mencionando sobre la parte biológica, ¿no? De la persona humana, ¿no? Esto es importante porque estos son argumentos científicos, ¿ah? No son posturas así sin argumentos, ¿no? Ya hay toda una revisión científica para demostrar esto, ¿no? Entonces tenemos ya en claro que la homosexualidad en las personas no tiene que ver con lo biológico, ¿no? Se descarta eso, ¿no? No quiere ser que hay algunos elementos químicos que lo llevan a tener esa conducta. No tiene que ver con su concepción, no es de nacimiento, no es de fecundación, las conductas homosexuales, ¿no? Entonces, exoneramos al cuerpo. El cuerpo biológicamente no es el responsable de esa conducta, ¿no? Lo sacamos de lado. No es el responsable, ¿no? Así que cuando uno se exprese de esa manera, está equivocado, ¿no? No es así. No hay homosexual de nacimiento, definitivamente, ¿eh? No hay. Claro, pues justamente es eso que ellos defienden, ¿no? Justo estaba viendo yo en internet, bueno, hubo un debate ya bueno, una persona que dice pastor y homosexuales, y ellos mismos defienden eso, ¿no? Ujú, Que ellos son así porque así nacieron de nacimiento, ¿no? ujú. Y el pastor que estaba acá, que estaba bueno, debatiendo, podría decir, con ellos, dijo lo mismo que ahora estamos viendo, ¿no? El tema genético y esas cosas, bueno, y que también hay casos de excepción, ¿no? Que son muy, muy extraños, muy raros, pero no es lo que se marca como ley. Claro, ¿no? En la medicina siempre hay casos atípicos, ¿no? Pero no son regla para que así sea, ¿no? Ya, entonces esto es lo que está diciendo el autor en esta parte. Vamos a ver ahora otro tema, ¿ya? Entonces acá ya viene, el asunto biológico ya está descartado, demostrado que no parte de ahí el problema, ¿no? Entonces ahora vamos a otro tema. Entonces, si no es problema lo biológico en la conducta homosexual, en la tendencia homosexual, entonces, ¿cuál es el problema? Entonces ahora vamos a ver lo que se considera, ¿no? El sexo psicológico, ¿ya? El sexo psicológico. Ahí viene otro asunto, ¿no? Entonces tiene que ver ya no con lo orgánico, sino con lo que hay en la mente, ¿no? Psicológico, ¿ya? La conducta sexual entonces no parte de lo biológico, sino parte de la mente, con desorden en la mente, ¿no? Que lleva a esa conducta. Vamos a ver entonces qué es lo que dice Chomalí. Leemos esto y luego descansamos un rato, ¿ah? Bueno, todo el libro les he enviado, ¿ah? Así que pueden ustedes leer todo porque el tema es bastante largo y ustedes pueden seguir leyendo, ¿no? Yo estoy viendo algunas partes para introducir el tema de la homosexualidad, ¿no? Bien, a ver, leemos esta parte, ¿ya? Vamos a pedirle a alguien que no ha leído que pueda leer. ¿Quién está en línea? Daniel Seminario, Henry González o Iván Melgarejo. Cualquiera. Está bien, pastor. Yo leo. Iván, Sí. ya, Iván, a ver, no obstante. Listo. No obstante, el sexo biológico no es el único relevante en esta discusión. Otro concepto que ocupa ya un lugar importante en la literatura es el de sexo psicológico.
Este se define como la convicción íntima, robusta y firme de pertenencia a un género determinado. El sexo psicológico o la identidad sexual no debería estudiarse como algo externo o ajeno a la persona, como algo sobreañadido a ella, sino más bien como un aspecto o dimensión de una persona que a lo largo de su evolución ha ido adquiriendo esta condición de forma consistente, como su modo de ser o su configuración natural, complementando, ¿sigo? Si no, Sí, sí. o su configuración natural. Complementando esta primera definición, hay otra que señala que el sexo psicológico es la percepción o íntima convicción que cada uno tiene de pertenecer al sexo masculino o femenino, identidad sexual o de género, de la cual depende, por lo tanto, el rol sexuado o de género que la persona asume en la sociedad. Es decir, todo lo que ella hace o dice para indicar a los demás o a sí misma su pertenencia a ese determinado sexo. En este caso se habla de sexo social. Ya. A ver, acá hay un dato importante, ¿ya? Entonces, ya acá ya el tema de lo psicológico tiene que ver con la pertenencia, ¿no? De la identidad a la cual nosotros hemos sido formados biológicamente, ¿no? Si yo soy varón, entonces me veo como varón, sé que soy varón, ahora quiero identificarme como tal, me quiero identificar como tal, ¿no? Entonces tomo una conducta para identificar que soy varón, ¿no? Entonces a eso le llama sexo psicológico, ¿no? O sea, yo ya biológicamente sé que soy varón, ahora quiero demostrar que soy varón y dar mi identidad como varón, ¿no? Tiene que ver ya con la conducta, tiene que ver con el pensamiento, ¿no? De lo que uno hace para mostrar que es varón, ¿no? Sexualmente hablando, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con lo social también, dicen, ¿no? Con lo que una persona va dentro de su contexto social va a desarrollar para que sea mostrado como varón, o en el caso de varón, o como mujer, en el caso de mujer, ¿no? Eh, esto es, se habla del sexo social, ¿no? A ver, continuamos, ¿ya? Si no hay alguna pregunta, continuamos para acabar esta parte, ¿no? A ver, continuamos. ¿Quién más está? Daniel o Henry, Luis Bobadilla. Ya, profe, yo lo leo. Ya, con la... Con la introducción de este nuevo concepto se puede comprender por qué, a pesar de que en el nivel biológico de investigación es más que concluyente, el debate en torno a la homosexualidad sigue abierto. Cabe subrayar que según estas definiciones de sexo psicológico, el sexo se adquiere a partir de nuestra vida consciente, al modo de un hábito o segunda naturaleza, por lo que potencialmente se podría también cambiar, y sin ninguna relación necesaria con nuestro genotipo o fenotipo sexual. Volveremos sobre esto tras la exposición de algunas hipótesis acerca de las causas de la homosexualidad. Ya. Ya, muy bien, gracias. A ver, vamos a ver ahora las causas y raíces de la homosexualidad, ¿no? ¿Quién está, man? ¿Julio César está? ¿Julio César Blas? Presente, profesor. Ya, a ver, Julio, por favor, ¿puede leer acá? A ver, un momentito, porque tengo el celular. Ya. Ya. Aunque la ciencia no ha llegado a precisar aún las causas de las raíces de la homosexualidad, existe consenso en que no se puede atribuir a un único factor. La complejidad del proceso de desarrollo del varón y la mujer como seres sexuados no hace fácil la explicación del por qué de una persona puede sentirse atraída por alguien de su mismo sexo. Hay algunos datos disponibles, pero conviene ser específicamente cautos al confrontar su interpretación. ¿Qué más? Continúo, ¿no? Sí, sí, por favor. Ya. Dice como título, a la luz de la genética.
A pesar del gran interés que ha habido en probar que detrás de la homosexualidad hay una causa biológica, tal como un componente genético, esto nunca se ha llegado a demostrar científicamente. En los estudios de Levi se comparó una zona del hipotálamo que se ubica en la región de la base del cerebro, de 16 varones presuntamente heterosexuales heterosexuales con la de 19 varones presuntamente homosexuales fallecidos a causa del SIDA. Se encontró que los heterosexuales más que duplicaban el tamaño de esa zona respecto de los homosexuales. Ello llevó a que un grupo de personas homosexuales defendiera la tesis de que esta diferencia en el cerebro se debía a una constitución genética propia de las personas homosexuales. Sin embargo, el mismo de la investigación los corrigió. Según la metodología empleada, dijo, es importante señalar lo que no se encontró en este estudio. No se probó que la homosexualidad fuera genética, ni se encontró una causa genética para ser gay. No se demostró que los varones gay nacieran con tal condición. Lo que es error más común que comete la gente al interpretar mi trabajo. Tampoco se localizó un centro gay en el cerebro. Es más probable que la zona INAD3, dice, sea parte de una cadena de núcleos relacionados con la conducta sexual de varones y mujeres, que el único centro gay en el cerebro, además de dado que esta diferencia las hemos encontrado con cerebros adultos, no sabemos si las encontraríamos también en el momento de nacer o si acaso parecen más tarde. Ya, muy bien, perfecto. Entonces acá se está descartando, ¿no? Que no tiene nada que ver, ¿no?, el tema de la causa de la homosexualidad con la parte del cerebro, ¿no? No hay nada, ¿no? Ahora, acá hay un análisis de gemelos. Han hecho un estudio de gemelos, ¿no? Ustedes saben que gemelos son los que nacen dentro del mismo tiempo de fecundación, diferente placenta, ¿no? Pero comparten la gestación, ¿no? Vamos a ver qué ha pasado con estos gemelos, ¿ya? ¿Qué ha pasado con el estudio de estos gemelos? A ver, con esto terminamos. A ver, ¿quién está en línea? Carlos García, ¿no? Carlos Enrique García está, no está. Pastor, buenas noches. Así está Carlos, ya. Carlos, a ver, otros estudios. Ok. Otros estudios experimentales que pretenden mostrar la base genética de la homosexualidad se han basado en el análisis de gemelos y en el ligazones con marcadores moleculares de ADN en la genealogía familiar. Como es debido, los gemelos monocigóticos MZ constituyen la única posibilidad real de que dos personas tengan exactamente la misma identidad genética. En la década de los 50, Kalman presentó un primer estudio comparando un grupo de 44 homosexuales con un grupo de 44 homosexuales con gemelos monocigóticos MZ, con otro grupo de 51 homosexuales con gemelos dixigóticos DZ. El resultado fue una concordancia de 100% para el primer grupo. Todos los gemelos eran también homosexuales. Y de un 25% para el segundo, si bien la concordancia obtenida en los MZ reforzaba la hipótesis de los autores interesados en demostrar la base genética de la homosexualidad, la concordancia de los gemelos DZ pesaba más en favor de la influencia del factor ambiental, ya que estos no tienen entre sí mayor similitud genética que la de cualquier par de hermanos no gemelares, en quienes la concordancia se debería situar en torno al 10%, cifra que los mismos autores de esta investigación reconocían como la
incidencia habitual de la homosexualidad en la población general. Posteriormente, en los años 90, Pillar y Waring y Bailey y Cole obtuvieron en estudios similares concordancias del 52% para los gemelos MZ, pero en una nueva investigación donde Bailey introdujo la variedad de que los gemelos fueran criados en ambientes familiares distintos, la concordancia bajó a un 20% en el caso de los gemelos MZ y a un 0% para los gemelos DZ. Esta conclusión pone en duda la validez de los primeros estudios realizados, puesto que demuestra la importancia del sesgo introducido por la peculiar influencia o mutua dependencia que existe en los gemelos idénticos que comparten un mismo ambiente educativo, familiar y social. Ya, gracias, ¿no? Entonces ahí está, pues, ¿no? Entonces ya con el estudio de los gemelos ya se va descartando también el tema, ¿no? Por decir genético, dos gemelos que comparten su conformación de ADN, ¿no? Deberían salir lo mismo, pues, ¿no? Genéticamente hablando, y también si hay tendencia homosexual, los dos tendrían que tener la tendencia homosexual, ¿no? Pero se ha comprobado que no se ha dado, ¿no? Y han concluido que no tiene nada que ver entonces con lo genético, ¿no? Con el tema de los gemelos, ¿no? Bien, entonces hasta ahí vamos a dejar la parte de de los argumentos científicos, ¿no? Y le voy a dejar para que ustedes lean, ¿ya? Después lo lean usted. Hay bastante, son 64 páginas, ¿no? Entonces tiene bastante para leer para que se pueda informar un poco más del tema de la homosexualidad desde el punto de vista científico, ¿no? Y los avances y estudios que hay, ¿no? Para que esté empapado el tema, ¿no? Luego volvemos, ahora, como ahora vamos a tratar el asunto de cómo bíblicamente, teológicamente, ¿no? Se está tratando de defender una conducta homosexual, ¿no? Una tendencia homosexual. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que hay algún grupo, ¿no?, de teólogos, entre comillas, ¿no?, que están defendiendo, ¿no?, bíblicamente, con su hermenéutica, ¿no?, la opción de ser homosexual y cristiano, sin ningún problema, ¿no? O sea, yo puedo ser homosexual y puedo también ser cristiano, y la Biblia no me condena, ¿no? Y están sosteniendo esto. Vamos a revisar qué es lo que dicen, ¿no? Cuál es su postura teológica, ¿no? Y vamos a ver cómo lo revisamos y usted lo va a desbaratar, ¿no? Usted ya, como es un hermeneuta, ¿no?, ha hecho su curso de hermenéutica, exégesis, entonces lo va a desbaratar sus argumentos. Pero vamos a ver qué dicen, pues, ¿no? Vamos a ver qué es lo que dicen ellos para defender esto, ¿no? Porque hay iglesias, ¿eh? Hay iglesias que están permitiendo la ordenación de ministros homosexuales, ¿no? Como la iglesia, los Hilson, una Sí. parte de ellos también aceptan. Claro, la iglesia metodista en Estados Unidos se ha dividido fuerte. Hace poco nomás, hace unos meses atrás, se ha dividido en dos grupos bastante marcados. Los que no aceptan el ordenamiento de ministros homosexuales y los que sí aceptan, ¿no? Y se ha dividido. Los metodistas conservadores se han ido y los metodistas que aceptan la homosexualidad como una conducta natural se han quedado, ¿no? Y anglicana también, pastor. ¿En dónde? La iglesia anglicana. La iglesia anglicana. O sea, la tendencia de esto, o la presión de estos grupos para admitirlos es fuerte, ¿eh? Y no le extrañe que vamos a estar también debatiendo eso próximamente por acá. Así que vamos a descansar unos minutos, descansamos 15 minutos y luego vemos el tema de cómo ellos defienden estas conductas, ¿ya? Vamos a analizar.